Bueno, esa es básicamente yo estaba en ese periodo en el que estaba esperando a que se me terminase mi contrato de trabajo en un proyecto arqueológico en el que estaba en Qatar y estaba esperando a la espera de que me diesen o no, me anunciasen si tenía una beca de doctorado. Entonces era un periodo que básicamente mi futuro estaba un poco en el aire, no sabía yo muy bien qué iba a pasar y tenía mucho tiempo libre porque en el trabajo, o sea, en Qatar, básicamente era trabajar de 9 a 5 y luego por la tarde tenía tiempo libre. Entonces tenía yo esta frustración de hace mucho tiempo con el mundo académico en general, de ir a congresos y que el conocimiento se compartiese entre los de siempre, conocimiento muy puntero, conocimiento muy, pues, descubrimientos importantes para el campo de la arqueología, pero que no salían de los cuatro expertos en el campo, digamos, ¿no? Entonces yo esto era una frustración que venía arrastrando hace mucho y sí que tenía una idea de que estaría bien hacer algo de divulgación un poco más accesible, un poco más, pues eso, al público más amplio, digamos, pero nunca me atreví a dar el paso hasta que de repente me vi en un momento en el que dije, bueno, no tengo expectativas, tengo tiempo, vamos a practicarlo, aunque solo sea por conseguir yo también soltarme delante de una cámara. Y así me decidí al final a saltar a la piscina y hacer un intento, digamos, de subsanar esta frustración que yo tenía con mi campo, vaya. No sé, o sea, la verdad es que yo desde pequeño, cuando iba con lo típico, que ibas con a tus padres a algún sitio de vacaciones, lo que sea, y a mí me gustaba ver ruinas y me gustaba, es lo típico que te gusta Indiana Jones y estas cosas. Y estas, digamos, fantasías de niño me las quité, pero sí que siempre me había gustado la historia. Y la historia siempre había sido una de mis asignaturas favoritas en el instituto también, pues porque a mi parecer era cómo se habían organizado las sociedades, no actualmente, sino en otras épocas distintas a las mías, en las que eh, de buenas a primeras podríamos pensar que el ser humano era muy distinto, pensaba de forma muy distinta, se comportaba de forma muy distinta. Siempre me había resultado interesante saber qué diferencias podía haber, qué similitudes, y eso también, obviamente, pues qué similitudes hay, también nos hablan de cómo funciona la sociedad hoy en día, ¿no? Entonces eso siempre me había interesado. Siempre como un poco, siempre era un poco desde el punto de vista de me interesa como campo, me parece súper interesante, me interesa saber más, pero a nivel de carrera yo no empecé arqueología directamente, nada más terminé el instituto, yo empecé Derecho y Ciencias Políticas y luego me di cuenta que en realidad esta vocación que yo tenía en realidad por la historia, la arqueología, era más de lo que yo pensaba, que era más de querer dedicarme a ello o sea, dedicarme a ello, querer estudiarlo desde el punto de vista de un aficionado, digamos, quería realmente entenderla. Y entonces así, pues al final me decidí a pasar de derecho y a meterme en historia, con las consecuencias que eso tiene a nivel de salidas laborales. Mm, no te sabría decir si sustituir, sí que creo que es una herramienta complementaria muy útil, tanto a nivel yo creo que al final en Internet, ¿no? Lo que prima es hacer el contenido, dependiendo, algunos lo hacen corto, pero te obliga a adaptar el formato y lo que viene a ser, sobre todo para alumnos de colegio, de instituto, hay muchos canales, por ejemplo, que hacen divulgación por Internet enfocada a eso, enfocada a la educación de alumnos, pero yo creo que al final la divulgación por Internet lo que aporta es que aporta muchas voces muy diversas y muchos enfoques muy distintos. Entonces, eso quiere decir que hay más disponibilidad y más algo que va a llamar la atención de alguien. Entonces, por ejemplo, yo con mi canal he tenido la suerte o me ha venido gente que me ha dicho, oye, mía, no me interesaba la historia lo más mínimo, y gracias a cómo lo cuentas, me ha empezado a interesar, esta cosa o lo que sea. Eso pasa también con blogs de historia, eso pasa con muchos canales, digamos, de divulgación de historia. Entonces yo creo que lo que aporta la divulgación por Internet es eso, es una diversidad de que si tú solo oyes de historia y solo te acercas a la historia a través de lo que te han dicho en el colegio, en el instituto, el programa, digamos, es muy
eh, tiene unas limitaciones porque tienes que enseñar lo que te dice el programa, básicamente, ¿no? Entonces, aunque haya profesores que son muy dinámicos y que intentan de todas las formas posibles y de formas muy diversas, enganchar al alumno, cuantas más voces o cuantas más vías, mejor, obviamente. Entonces, yo creo que eso es importante. No sé si sustitución, yo creo que sí que es eso, que es un complemento muy útil a la hora de buscar otras formas en las que atraer a un gran público, digamos, en las que ser más accesible sobre todo. Y además, por ejemplo, en los canales que se dedican a hacer lecciones más concisas para los alumnos, también son un refuerzo de lecciones que por limitaciones de tiempo, por ejemplo, los profesores no pueden explicar propiamente dicho, ¿no? No tienen el tiempo ni la dedicación, no pueden dedicarse a explicar todo de todo el temario porque a veces es lo que hay, que es muy... El tiempo es el que es. Yo creo que en la historia del colegio e instituto, a ver, obviamente yo aquí estoy un poco desactualizado, entonces, porque ya hace un tiempo que dejé el colegio y el instituto, pero digamos que obviamente se te enseña la historia a menudo casi como lecciones individuales y casi estancas, ¿no? Y falta un nivel de integración, sobre todo a nivel de también explicarte otras cosas que se escapen de la historia de los grandes eventos o de la historia de los sucesión de reyes, paces, guerras, tratados, etcétera, y que te explique, por ejemplo, áreas como la vida doméstica o la vida cotidiana o la historia social o que te hablen de ámbitos como un poco más que pueden parecer igual especializados, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor que dices, oye, igual esto no es relevante para un alumno, digamos, saber, yo qué sé, una tesis específica, ¿no? Que pueda ser sobre las actividades de mantenimiento en el siglo XVIII, pues obviamente eso es una cosa muy específica. Pero ¿por qué no diversificar, digamos, las materias que se dan dentro de la disciplina de historia en el colegio? Y en vez de estar diciéndote, oye, la sucesión de guerras, tratados, economía, digamos, desde 1500 hasta 1975, ¿por qué no aquí metemos, por ejemplo, historia de pues cómo vivían las mujeres en España a principios del siglo XX, por decir algo, ¿eh? Pues es un ejemplo, como podría ser cualquiera. O por qué no intercalar, digamos, la historia como un desarrollo de tecnologías, de maquinaria militar, de guerras, ¿por qué no intercalarlo con otros tipos de historia y con otras voces? Entonces yo creo que eso sería importante de integrarlo de alguna forma u otra. Y yo creo que hay muchos profesores que lo hacen, sobre todo ahora, ¿no? Que tienen el programa y tienen lo que tienen que explicar, pero también de vez en cuando intentan meter algo también, pues, por ejemplo, de antropología o de sociología dentro de lo que viene es el campo de la historia. Entonces, creo que con las nuevas generaciones está cambiando. A ver, yo creo que hay un problema, o sea, los historiadores, los arqueólogos nos ponemos muy a la defensiva cuando hay una serie o una película de corte histórico, ¿no? Pasa, pues, por ejemplo, ahora que van a sacar la del Cid, está pasando mucho. Y obviamente los errores históricos los tenemos que señalar porque es lo nuestro, es el defecto profesional, ¿no? Pero de formación profesional, perdón. Pero tenemos que tener en cuenta que estos son productos de cultura producidos en el siglo XXI. Entonces, lo que yo creo que conviene señalar, y esto es lo que yo he intentado hacer, por ejemplo, con Vikings, no es tanto no es tanto esta serie está mal porque representa en este caso, por ejemplo, a los vikingos de cierta forma, sino este estereotipo y esta imagen de los vikingos, igual que esta imagen de la Edad Media como un periodo en el que hay un filtro marrón y no hay colores, nos viene y eso nos viene por estas causas concretas, y eso está mal porque tal o porque cual, y ya hablar con las fuentes y tal, pero no culpar al producto particular,
porque el producto particular también nace de un imaginario colectivo, en este, pues de los vikingos, de la Edad Media, de lo que sea, que a menudo pues tiene unas raíces bastante más profundas. Entonces, criticar al Cid porque ha usado el pendón de Castilla cuando el pendón de Castilla no aparece hasta 100 años después, igual no me parece tan problemático como criticar, por ejemplo, que representan a las ciudades andalusíes como si fuese esto Ágrava, digamos, y eso nace de un orientalismo que tiene unas raíces más profundas y que eso tiene unas causas que se pueden intentar subvertir, digamos, mientras que el otro a lo mejor es simplemente una decisión del departamento artístico simplemente por tener una cercanía con el espectador, porque al final es verdad, se están acercando a un público amplio y el público amplio... esto, por ejemplo en la peli de Hércules, de Disney, la del 96, Hércules va al templo de Zeus y se arrodilla delante de la estatua de Zeus y se pone a rezar como un cristiano. Eso obviamente es una imagen, que no tiene ninguna veracidad histórica, ¿no? Digamos, dentro de que es una peli de dibujos animados para niños. Pero claro, ¿qué sacas? ¿A Hércules sacando un cordero y sacrificándolo delante de la estatua? A lo mejor, se te pierde un poco el mensaje, ¿no? Entonces, cuanto antes aceptemos que estos productos culturales, digamos, son una herramienta que es una arma de doble filo que puede ayudar a suscitar interés, pero que tenemos que también ayudar a poner los matices, yo creo que sería lo más beneficioso, porque al final mucha gente de muchos grupos demográficos además se acerca a la historia, a ciertos periodos, porque le ha traído esa imagen. Y luego ya una vez se acerca a esos periodos, ya empieza a ponerle problemas y ya empieza a decir, ah, bueno, mira, esto no era así. Entonces nosotros tenemos que estar ahí para ayudar en ese sentido, pero no tenemos que simplemente como rechazar lo que se produce hoy en día. A ver, respecto a lo del uso partidario, no, o sea, eso es una dinámica, no sé si eterna, pero obviamente que tiene muchos años. Quiero decir que no es algo que se ha inventado Vox, ni se ha inventado recientemente. Recientemente, por supuesto, ha habido como un repunte de ciertos términos, como por ejemplo Reconquista, que hace 20 años, cuando García Fitch escribía sobre el término Reconquista y si era apropiado o no, hace 10 años, perdón, decía que no estaba politizado. Ahora, cuando ha tenido que hacer una actualización de eso, ha tenido que decir, bueno, si está siendo usurpado políticamente por Vox en este caso. Entonces, obviamente ese panorama, digamos, siempre recurre al pasado como una figura, como un recurso retórico al final, sobre todo en el término del nacionalismo, porque lo que requiere es un pasado común y la justificación histórica de que esto lleva siendo así toda la vida, pues obviamente para el tradicionalismo es muy potente. Entonces, y para los nacionalismos también, la justificación histórica ¿cómo se llama?, del derecho de determinación de los pueblos, pues obviamente ahí en el derecho de autodeterminación la excusa histórica tiene mucho potencial, tanto retórico como a nivel de justificarse, cuando realmente, como la historia es tan, al final, maleable, en cierto sentido, sobre todo cuando se utiliza con fines políticos, pues vas a poder justificar cualquier cosa en ese sentido. Entonces, mi opinión es que si quieres un derecho de autodeterminación no necesitas irte a que en el siglo XI se escribió el término Cataluña y que eso quiere decir lo mismo que Cataluña ahora, por decir algo, ¿no? O la españolidad quiere decir que no, o sea, que no necesitas decir que esta nación lleva existiendo 900 años para decir creo que deberíamos seguir siendo una nación o creo que deberíamos independizarnos. Puedes justificarlo en términos políticos, en términos económicos, actuales y judiciales y un millón de cosas que no requieren del uso de la historia. Pero obviamente va a seguir siendo así y ya está, no pasa nada. El buscar identidades en el pasado va a seguir siendo algo que ocurra y los historiadores pues tenemos que intentar, los historiadores, los arqueólogos, la gente que se dedica a la historia tiene que intentar ponerle un freno a eso, pero sabiendo que no puedes ponerle vallas al campo.
A ver, vamos a partir de la base de que Historia de España, voy a englobar aquí lo que normalmente se titula Historia de España, aunque, bueno, pues obviamente esa gente entendería España, españoles o el término eso de forma totalmente distinta. Por ejemplo, pues el Cid obviamente sería un personaje que entraría en esto. Pero sobrevalorados yo diría Cristóbal Colón, por algún motivo, siendo que ni era español ni nada. O sea, que ni era español, quiere decir que no nació, literalmente no nació en la península, vaya. Eh, Me parece que sí que está sobrevalorado, sobre todo en el sentido de que en su propia época fue criticado y aún así, a día de hoy, se le tiene como no el salvador, pero el gran artífice de lo que fue luego el Imperio Español, etcétera. Entonces yo creo que la sobrevaloración de Colón, sobre todo a raíz de toda la movida que ha habido con las estatuas en este último año, me parece digna de interés, sobre todo a nivel de eso, de que hay mucha más gente defendiendo a Colón ahora que en 1500, lo cual, o ensalzando la figura de Colón ahora que en 1500, vaya, o que en 1600. Entonces eso me parece cuanto menos llamativo. Y luego, infravaloradas. A ver, yo tengo un poco de aversión a lo de los grandes personajes, no a nivel profundo ni nada, pero es verdad como que me chirría un poco porque, claro, luego siempre nos vamos a reyes, reinas, nobleza, etcétera, ¿no? Y eso, obviamente, a nivel de. O sea, eso tiene una cierta carga política e ideológica. Pero bueno, pero sí que diría que, por ejemplo, hemos tenido grandes personajes en la. O sea, a menudo se nos olvida que, por ejemplo, que la primera persona que reinó sobre o sea, a nivel titular, digamos, ¿no? Que fue como reina de la corona de Aragón y la corona de Castilla unificadas, que es lo que llamamos, pues luego llamaremos España, fue Juana primera de Castilla, barra Juana la Loca, barra como la quieras llamar. Eso siempre me va a hacer algo de gracia, porque claro, siempre nos saltamos de los reyes católicos a Carlos I de España, quinta Alemania. Luego a nivel, por ejemplo, ya más cultural, por así decirlo, creo que hay personajes de la historia del siglo de oro que siempre nos quedamos con Lope de Vega, nos quedamos con Quevedo, nos quedamos con Góngora, pero luego yo creo que hay personajes, pues o sea, Sor Juana Inés de la Cruz, que de nuevo debería ser, debería ser Historia de España, México, o sea, ahí ya tenemos esto, ¿no? Pero si vamos a hablar de la historia hispana y que en ese momento era la tía política que por tal, pues también nos podemos ir al otro lado del charco. Nos podemos poner a buscar gente común que tuvo vidas fascinantes pese a la época en la que le tocó vivir. Nos podemos poner con sí, la monja Alférez, que si Heleno de Céspedes, que si básicamente, que sí, ¿cómo se llama? Juan Rana, nos podemos. No, Juan Rana, estoy pensando. No sé, es que cuando digo Juan Rana siempre me lío porque digo, no estaré yo traduciendo Giovanni Rana, el de la pasta. Pero no, creo que es Juan Rana. Juan Rana, el actor. Ay. Uh, es que te juro, como me estoy diciendo Juan Rana como por Giovanni Rana, me voy a crucificar. Juan Rana, no, es Juan Rana. Juan Rana. Vale, vale. Cosme Pérez, Juan Rana. No, es que siempre digo Juan Rana y luego digo, espera, no te estarás liando y será. Porque a veces Si no, pasa. luego se cortaba, no te preocupes. No, y que con los nombres yo soy horrible, entonces que hay veces que si los Juanes, los Josés, a veces los Javi, o sea, todos los que empiezan por J, hay veces que los digo, este sí que es Juan Rana, pero como siempre me acuerdo de Giovanni Rana, pues digo, espera que la estarás cagando. Pero no, vale. Juan Rana, pues eso, en plan, gente que también ha sido corriente, digamos, pero también, pese a nacer en un estamento social normal o bajo, lo que sea, consiguió un cierto renombre como para que las fuentes lo recuerden, digamos, ¿no? Y eso también me parece fascinante, también porque te hablan de una historia mucho más diversa de la historia de España, que no es la historia de España de los reyes, las reinas, los grandes generales, que si un conde duque de Olivares, que si Juan de Austria, que si. Te hablan de una historia mucho más rica. Y yo creo que al final
si quieres realmente, y si quieres realmente crear una historia de la nación y retrotraerla muchos años, personalmente o a nivel yo creo que también un poco más general, lo que debería llamarnos es la gente corriente, porque la mayor parte de la gente hoy en día es gente corriente. O sea, ¿yo qué voy a tener en común con un rey del siglo XVI? Igual tampoco tengo nada en común con un campesino del siglo XVI, pero digamos que a nivel de buscar identidades con las que sentirte representado, pues a lo mejor tiene más poder hablar de la gente corriente que ha conseguido cosas en su vida y ha conseguido llegar a aparecer en las fuentes y ha tenido vidas fascinantes sin nacer directamente en una familia que se lo ha permitido. Yo creo que y esto es un comentario que he recibido bastante, ¿no? Que hay gente que agradece que tengo un tono al parecer cercano porque se esperan que de la academia, que yo no creo, o sea, no creo ni que tenga un tono particularmente cercano ni particularmente alejado, simplemente, pues no sé, yo intento hablar como hablaría con cualquier persona, pero es verdad que se ha creado esta fachada y esta imagen de la academia como la Torre Marfil famosa, ¿no? En la metáfora de siempre, que a mucha gente le echa para atrás. Y le echan para atrás también, pues, por ejemplo, de, yo qué sé, de ir a la casa del libro y comprar X libro de historia. No te estoy diciendo tampoco de meterse, apuntarse en, matricularse en la carrera de historia o lo que sea. Te estoy hablando de también obras que se escriben para un público general que a lo mejor hay gente que siente un rechazo porque de por sí asumen que no va a ser para ellos. Entonces yo creo que el quitarle seriedad, digamos, y hay un vídeo que hice que no, yo no pensé que fuese a tener esa, o sea, lo hice porque quería hacer una review de un libro que se llama Gracias y desgracias del ojo del culo, que lo escribió Francisco Quevedo, y luego hice un pequeño comentario de le tenemos que quitar un poco la seriedad a estas grandes figuras del pasado, ¿no? Le tenemos que quitar la importancia. Y hay mucha gente a la que eso, por algún motivo que yo no sabía ni me esperaba, le gustó. Y es un poco esa sensación de que es verdad que se nos ha enseñado como a respetar el pasado, digamos, ¿no? Y no me estoy refiriendo a que ahora tenemos que demoler las iglesias y quemar todo el patrimonio, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que estas personas de las que aprendemos eran personas igual que tú y que yo y que no eran solo grandes hombres que estaban haciendo grandes hazañas por su patria, por lo que fuese, sino que eran personas que también tenían sus momentos de dudas, tenían sus momentos pues, se limpiaban el culo con la mano o se limpiaban el culo con papel o lo que sea, pero lo que fuese, pero que tenían todo el mundo al final, o sea, todo el mundo caga por el mismo lado, ¿no? Pues ya está. Todo el mundo, básicamente, no tenemos que ceñirnos al aspecto del pasado como venerable, digamos, ¿no? Entonces, como aspecto serio. Entonces, el quitarle esa seriedad yo creo que a mucha gente le hizo gracia, le gustó y que al final a mí me parece que es algo también muy importante. Ahora, obviamente la academia, y esto es lo que estoy intentando yo también hacer, ¿no? Que la academia adopta un registro y adopta un lenguaje a veces difícil, poco accesible, porque también eso es una herramienta de estudio. Quiero decir, el utilizar terminología especializada pues te ayuda a estudiar cuando estás leyendo artículos de otros académicos, entender qué están intentando decir y profundizar en el análisis de la sociedad, del pasado, de cierta época, del sujeto histórico que sea. Entonces, yo creo que eso es, obviamente, eso es muy importante. O sea, eso no estoy diciendo que haya que sustituir toda la historia por vídeos en YouTube. Eh, no, básicamente, pero básicamente yo creo que eso es muy importante y eso es algo que la academia al final tiene en su favor. Y estos canales de que se intercambia conocimiento especializado entre especialistas, pues eso al final permite que se profundice a nivel teórico y a nivel casos de estudio, etcétera, mucho más. Lo que pasa es que luego eso, pues obviamente hay que buscar la forma de, digamos, como si fuese o sea, de volver a profundizar, de volver a sumergirte en ese debate súper especializado para ver qué se puede sacar a la luz para otra vez
devolvérselo a la sociedad, aquí como una sociedad me parece un sujeto un poco abstracto, pero al público general, ¿no? Entonces yo eso es lo que intento y es lo que estoy intentando también hacer, pues eso, con vídeos un poco más en detalle o en profundidad de vamos a intentar meternos a profundidad sobre este debate y ver cómo lo puedo sacar de forma que sea un poco, de que a la gente le atraiga. Entonces yo creo que al final es un cambio, o sea, ambas vías son importantes y ambas vías se retroalimentan, porque también luego los académicos se benefician de lo que, o aprenden de lo que son las preocupaciones sociales. Entonces yo creo que no hay que desechar ni una ni la otra. Sí, o sea, yo creo que al final es lo que hemos hablado antes, ¿no? Que has dicho, la historia hegemónica y la historia hegemónica, obviamente, o sea, no es. Hay una diferencia, porque hay mucha gente, obviamente, que rechaza el término cuando se dice la historia oficial, porque la historia oficial hace sonar a que hay básicamente o sea, básicamente es un término que utilizan pseudohistoriadores y pseudoteorías y las pseudociencias, etcétera, como si nos hubiesen engañado desde el deep state o lo que sea. Pero sí que hay un término que me parece útil, que es el de la historia, eso, la historia hegemónica. Y al final, no hay nada, y esto lo he dicho mucho últimamente porque es que me parece que es muy cierto, y lo hablé con un amigo y me lo dijo, que dice, no hay nada más diverso que el pasado, digamos, ¿no? Porque no hay nada más diverso que, o sea, el ser humano es diverso en sí, y lo vemos ahora con los 7.000 millones de habitantes que tiene el planeta Tierra, y eso que muchos modos de vida alternativos han sido un poco echados a los márgenes por la colonización, etcétera. Pero si echamos la mirada atrás, vemos eso, que hay muchos modos de organización social, muchos modos de vivir, muchos modos de entender tus relaciones con tu familia, tus relaciones con otros seres queridos, el afecto, el cuerpo, tu relación con la comida, por ejemplo. O sea, es que básicamente puedes zambullirte en cualquier aspecto de la historia que vas a encontrar algo muy rico y muy diverso. Entonces yo creo que eso que ahora que mucha más gente tiene acceso a las redes sociales y las redes sociales al final han democratizado un poco, entre comillas, el acceso a la información, eh, mucha más gente que hizo historia y que hizo su carrera y que luego para el trabajo de fin de grado eligió un tema súper específico, dice, bueno, pues te voy a contar a lo que yo llegué y obviamente mucha más gente ahora puede acceder a estos canales de comunicación y son gente que tiene perspectivas pues mucho más en sí inclusivas, feministas, pro LGTB, decoloniales, por ejemplo. Entonces todo esto contribuye a su vez a que esta información llegue a más gente. Entonces yo creo que al final se retroalimenta porque mucha gente, por ejemplo, mucha gente ha leído los hilos de Cristina Domènech que has comentado y se ha interesado por, oye, voy a estudiar ahora eh, el afecto entre mujeres en la Baja Edad Media, por decir algo, ¿no? Pero ha sido porque se han sentido inspirados porque han leído este trabajo de una persona que está haciendo su tesis, que lo ha comunicado a través de Twitter. Entonces, claro, se crea una retroalimentación de esta diversificación de discursos, que me parece que al final es muy importante y es también por lo que yo, por ejemplo, y más gente, pues hacemos estas cosas de divulgar y de hablar de venimos a hablar de nuestro libro. Pudiera sería trovador, obviamente. O sea, yo ir de pueblo en pueblo cantando, bueno, cantando no, tocando, porque cantar y voz tampoco, o recitando mejor, pues entonces yo estaría encantadísimo. ¿Te puedes creer que me la han hecho alguna vez y nunca sé qué responder? Porque el corazón me pide que diga Quevedo, pero yo sé que sería un poco señor o él. Y no, al final no. Joder. Yo con quien quiero llevarme, o sea, quien quiero conocer y con quien quiero tomarme un par de vinos es con Estanislao Figueras, primer presidente de la República, que dijo, estoy hasta los cojones de todos nosotros y se fue a. Yo quiero saber más de él y quiero conocerle mejor y saber qué estaba pasando por su cabeza.
Y luego la opción obvia, García Lorca. Es, bebo menos. O sea, parece mentira, pero bebo menos. A ver, Mikel Herrán más inseguro, más callado, obviamente, ¿no? Cuando estás delante de una cámara tienes que hablar. Y, y mucho más cerrado y no comparto tantas cosas. Entonces, yo creo que esa es la diferencia. Cuando te pones delante de una cámara te tienes que obligar a ser más activo y más sonriente y más poner esa fachada. Y luego, además, puto Mikel es mucho más dado a decir esto es así y me la pelas y me lleváis la contraria porque esto es así porque yo lo digo, mientras que Miguel es en plan de, bueno, sí, es verdad que hay que mirar las fuentes y es verdad que hay otras lecturas y tendríamos que... Pero a nivel de YouTube pues lo digo con más seguridad porque al final es aportar otro Mm. enfoque al discurso.